Mi vida en Las Sirenas parecía sacada de una vieja película, no demasiado sentimental, pero con un toque melancólico. El restaurante que Leonel y yo habíamos abierto en una antigua bodega de vinos se había convertido en todo para nosotros. Trabajo, hogar, incluso una extensión de nuestro matrimonio. Pintamos las paredes juntos, diseñamos el menú y elegimos los vinos. Todo parecía correcto. Pero a veces, por la noche, mientras yacía en nuestra amplia cama, sentía que había algo agotador en toda esa corrección. Lionel siempre fue fiable. No había nada en él que pudiera sorprender o escandalizar, y quizás esa era su mayor virtud. Pero con el tiempo, esa misma cualidad empezó a parecerme excesiva. A veces me sorprendía deseando verlo perder el control. Quería que me deseara no como a una esposa, sino como a una mujer a la que hay que conquistar, una y otra vez. Pero en su lugar, me abrazaba justo lo necesario, como si cumpliera con una obligación. Las Sirenas era un lugar con historia. Sus calles adoquinadas hablaban de piratas, viejos secretos y amores perdidos. Pero lo más destacado era el faro. Abandonado, encaramado en los acantilados, parecía observarnos desde arriba, recordándonos lo fácil que era perderse. Fue cerca del faro donde conocimos a Celeste por primera vez. Entró al restaurante tarde por la noche, cuando ya estábamos a punto de cerrar. Llevaba un vestido rojo, demasiado ligero para el fresco viento costero, pero que parecía un desafío a todo y a todos. Su voz era grave, casi ronroneante, cuando le preguntó a Leonel por nuestro vino. Hablaba como si nos conociera de años, aunque estábamos seguros de que nunca la habíamos visto antes. ¿Ustedes son los dueños? Su mirada oscilaba entre nosotros. Sí, respondí, tratando de ocultar lo incómoda que me hacía sentir su presencia. Dejó una tarjeta de presentación. Venga mañana. Tendremos una noche de tango. Hace tiempo que nadie baila en este pueblo. Su partida dejó un silencio demasiado denso para un lugar tan pequeño. Leonel se encogió de hombros. Vecinos interesantes. Interesantes. Esa palabra no parecía adecuada para describir a Celeste. Más bien, era como una astilla invisible que solo molesta cuando accidentalmente la tocas. Al día siguiente, Leonel y yo decidimos pasear hasta la villa. Estaba en una colina, ligeramente apartada del resto del pueblo. Su fachada recordaba a una mansión antigua, pero las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas. Al acercarnos, la puerta se abrió, y apareció un hombre. Caetano. Su postura era demasiado tranquila para alguien que pudiera vivir con una mujer como Celeste. Alto, con movimientos ligeramente descuidados, nos miraba como si estuviera evaluándonos. Ustedes deben ser los del restaurante en la costa. Hablaba con un leve acento que delataba un origen sudamericano. Leonel conectó con él de inmediato. Comenzaron a hablar sobre vino, como si fueran amigos de toda la vida. Yo permanecía en silencio, tratando de descifrar la extraña energía que emanaba de este hombre. Sus ojos a veces se detenían en mí un poco más de lo que sería apropiado. Y cada vez que lo hacían, sentía algo en mi interior detenerse, como esperando. La noche de tango comenzó con un murmullo ligero. Música, risas, aromas de vino y velas. Los invitados parecían hechizados por la atmósfera. Yo estaba sentada en una mesa, mirando cómo Leonel reía con Celeste, mientras su mano se posaba casualmente en su hombro. ¿No bailas? La voz de Caetano me sacó de mis pensamientos. Lo miré. Estaba de pie a mi lado, extendiéndome la mano. Era tan simple y, al mismo tiempo, demasiado. No sé, mentí. El tango no es cuestión de saber, es cuestión de sentir. Dijo con una sonrisa que aceleró ligeramente mi corazón. Acepté. Su mano era cálida, pero sus dedos estaban algo ásperos, como los de alguien acostumbrado al trabajo físico. Nos movimos al ritmo, y de repente entendí que no era solo un baile, era un desafío. Cada paso, cada giro, me hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, viva. Cuando terminamos, me miró como si hubiera entendido todo de mí, cosas que yo misma no sabía cómo expresar con palabras. Y entonces supe que esa noche marcaba el inicio de algo peligroso, aunque en ese momento no podía imaginar cuánto.
Esa primera noche lo cambió todo. Me fui a casa con la sensación de que en mi vida había aparecido una grieta por la que se colaba el aire. Pero aún no sabía qué hacer con ese sentimiento. Solo sabía una cosa. Era imposible apartar la vista de Caetano y Celeste. Cuando nos acercamos a la villa, su fachada estaba iluminada por la suave luz de cientos de velas. La casa parecía un decorado sacado de una vieja película, exquisita y enigmática, pero con un tinte inquietante. Leonel observaba la arquitectura con interés, mientras yo me daba cuenta de que cada uno de mis movimientos parecía torpe e inusual. Como si en esa casa todo y todos pudieran ver más de lo que yo estaba dispuesta a mostrar. Celeste nos recibió en la puerta. Llevaba un vestido que se ajustaba a su cuerpo como si estuviera pintado sobre su piel. Le tendió la mano a Leonel, y su sonrisa, demasiado amplia, demasiado genuina, me hizo sentir una tensión repentina. Su risa sonaba ligera, pero tenía un eco extraño. Bienvenidos. Estamos tan felices de que hayan venido, dijo mirando a Leonel, como si no estuviéramos allí los dos. Entramos al salón y la atmósfera nos envolvió al instante. Techos altos, cuadros antiguos, la suave luz de las velas reflejada en los muebles pulidos. Los músicos en el escenario interpretaban algo elegante y rítmico, llenando el espacio de vida. Pero detrás de toda esa perfección había un contraste difícil de ignorar. La imagen impecable ocultaba una tensión latente. Leonel no tardó en convertirse en el centro de atención. Celeste lo atrajo hacia sí como si él fuera su único invitado. Observé cómo se inclinaba hacia él, reía con sus comentarios y le tocaba el brazo con una naturalidad desconcertante. «Tu esposo es popular», dijo una voz junto a mí. Me volví y vi a Caetano. Estaba de pie, relajado, como si todo lo que sucedía no le concerniera en absoluto. Vestía un traje azul oscuro con una camisa blanca metida en los pantalones y las mangas ligeramente remangadas. Parecía que esta fiesta había sido diseñada en torno a él. Celeste sabe cómo hacer que la gente sea popular, respondí, esforzándome por sonar indiferente. Pero tú no. Su mirada tenía un destello de ironía. Sus palabras sonaron tanto como una afirmación como una pregunta. Me giré para ocultar mi molestia. ¿Por qué piensas eso? Porque observas todo esto sin participar. Y los observadores siempre desean más que aquellos que están en el centro. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quise responder, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. En su lugar, me moví hacia la mesa de bebidas. Caetano me siguió. Es molesto cuando alguien está tan seguro de sí mismo, ¿verdad? Su tono era tranquilo, pero con una pizca de burla. Me giré para responder algo mordaz, pero me encontré con su mirada. Era cálida, casi abrasadora, y a la vez penetrante. ¿Siempre hablas así con las mujeres? Pregunté. Solo con las que me interesan. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Sentí cómo algo dentro de mí se agitaba. No era miedo ni vergüenza, sino algo más complejo, más difícil de definir. Más tarde, cuando salí a la terraza para tomar aire fresco, Caetano apareció de nuevo. La terraza daba directamente al mar, y las oscuras olas estaban iluminadas únicamente por la luz de la luna. Sentí su presencia antes de que hablara. «Aquí se piensa bien», dijo. «¿En qué piensas?», pregunté girándome hacia él. «En lo rara vez que las personas viven como realmente quieren», contestó, mirándome con calma pero con intensidad. «No pareces una mujer que viva para sí misma». Sus palabras me atravesaron como una aguja perforando tela. «¿Qué quieres decir?». Intenté sonar segura, pero mi voz me traicionó. «Observas más de lo que actúas, pero no eres alguien que quiera quedarse en las sombras». No supe qué responder, porque tenía razón. Sentía que, día tras día, mi vida se convertía en una rutina que me absorbía cada vez más. Y quizás había estado esperando escuchar esas palabras, aunque no necesariamente de él. «No sabes nada de mí», dije al fin. Él asintió, pero su mirada decía lo contrario. «Tal vez, pero sé lo que es mirar tu vida desde fuera». En ese momento alguien lo llamó desde la casa. Se dio la vuelta para irse, pero antes de desaparecer por la puerta dijo: «Eres una buena bailarina.
aunque no creas en ello. Me quedé sola en la terraza, mirando las olas. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza como un eco, y algo dentro de mí me decía que esta noche había cambiado más de lo que estaba dispuesta a admitir. La semana se arrastraba de manera tortuosamente lenta. Después de la velada en casa de Celeste y Caetano, me sorprendía a mí misma sintiendo cómo cada pequeña cosa despertaba en mí una inquietud constante. Leonel seguía siendo el mismo esposo perfecto de siempre. Contaba historias sobre sus clientes, discutía planes para el restaurante y, como de costumbre, olvidaba preguntar cómo había sido mi día. Parecía que nuestra vida seguía su curso habitual, pero dentro de mí crecía una grieta invisible. Evitaba volver mentalmente a aquella noche, pero las imágenes, los olores, los sonidos, incluso el calor de la mano de Caetano que sentí durante el baile, regresaban a mi memoria una y otra vez. Era como una picazón imposible de calmar. El encuentro con Caetano sucedió por casualidad una mañana, cuando fui al mercado en busca de mariscos frescos. Los comerciantes locales disponían sus mercancías, y yo, como siempre, iba con prisa, intentando llegar a tiempo para abrir el restaurante. Él se acercó sin que me diera cuenta, pero cuando levanté la mirada, su rostro estaba tan cerca que casi dejé caer la bolsa que llevaba. «Sigues igual de apresurada», dijo con una leve sonrisa. Exhalé, tratando de ocultar mi incomodidad. «Yo solo tengo prisa». «Siempre tienes prisa, pero parece que nunca llegas a tiempo». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Era una frase sencilla, pero de sus labios sonaba como un desafío. No sabía qué responder, así que simplemente aparté la mirada, pero él sujetó mi muñeca con suavidad. «Ven conmigo». Su voz era suave, pero firme. «¿A dónde?» Intenté sonar segura, pero mi tono me traicionó. «Al faro. Tengo una pregunta para ti». El faro siempre me había provocado una sensación extraña, soledad y atracción al mismo tiempo. Sus paredes desgastadas por el tiempo, el olor a sal en el aire, los sonidos de las olas rompiendo contra las rocas. Ese lugar parecía salvaje y a la vez magnético. Subíamos por el sendero casi sin hablar. Solo el viento y los gritos de las gaviotas llenaban el silencio entre nosotros. Cuando finalmente llegamos al faro, se detuvo y me miró. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó inclinando ligeramente la cabeza. «Solo estaba paseando», respondí, pero mi voz temblaba traicioneramente. «Mientes», lo dijo con tanta calma que tardé en entender el significado de sus palabras. Aparté la mirada, intentando concentrarme en el mar. Las olas rompían sin cesar contra las rocas, como si intentaran borrar las huellas del tiempo. «Tienes miedo de admitir que deseas algo diferente», continuó. «No sabes nada de mí», respondí con brusquedad, tratando de detener la conversación. Él dio un paso más cerca. Sentí su calor incluso a través de las ráfagas del viento frío. «¿Estás segura?». Su voz era tan baja que casi sonaba como un susurro. En ese momento comprendí que no tenía sentido discutir. Había algo en él que me hacía bajar la guardia. Su mano rozó apenas mi hombro, y ese toque fue tan delicado que un escalofrío recorrió mi espalda. «No debiste», comencé a decir, pero mis palabras se ahogaron en sus ojos. Sus labios rozaron los míos con la rapidez de un relámpago. No fue algo lento ni romántico, sino más bien como si toda la fuerza contenida se liberara de golpe. Mi mente protestaba, pero mi cuerpo se rendía. Segundos después, me aparté, buscando aire como si acabara de emerger del agua. Me sentía traicionada por mí misma. «No debiste hacerlo», susurré, intentando recuperar el control de mi voz. «Pero lo deseabas». Su seguridad me asustaba, pero aún más me aterraba que tuviera razón. Me giré hacia el mar embravecido. Mi cabeza daba vueltas, y mi corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de salirse de mi pecho. Todo dentro de mí gritaba, «Vete ahora mismo». «¿Por qué estás tan seguro de ti mismo?», pregunté intentando recuperar el equilibrio. «No estoy seguro. Solo sé lo que veo», no respondí. Ambos permanecimos en silencio hasta que él dio un paso atrás, dejándome espacio.
Este lugar es para reflexionar, dijo mirando de nuevo al mar. Quédate aquí el tiempo que necesites. Y se fue. Simplemente se dio la vuelta y desapareció tras las rocas, dejándome sola. Me quedé junto al faro, sintiendo cómo mis emociones se agitaban dentro de mí como las olas contra las rocas. Sabía que ese momento había cambiado algo importante, pero en lugar de marcharme, me quedé, mirando al mar, que parecía saber más de lo que yo podía comprender. Después de aquella noche en el faro, intenté volver a mi vida normal, como si nada hubiera pasado. Pero los intentos de olvidar a Caetano eran tan inútiles como luchar contra la marea. Estaba en todas partes, en mis pensamientos, en el aire que respiraba, incluso en el silencio de mi hogar. Cada mirada suya, cada encuentro casual desataba una tormenta de emociones que apenas lograba ocultar. Leonel, al parecer, no notaba nada. Cada vez mencionaba más a Celeste en nuestras conversaciones, alabando sus valientes ideas y su sentido del estilo. Ahora hablaban a menudo sobre el restaurante, y un día ella propuso organizar una noche de degustación en nuestra antigua bodega de vinos. Podría ser interesante, Amaya. Las degustaciones siempre atraen a la gente, dijo él durante la cena, mirándome con entusiasmo. Por supuesto, respondí, esforzándome por mantener un tono neutro, aunque por dentro todo hervía. Celeste no solo se había entrometido en nuestro espacio de trabajo, sino que parecía estar convirtiéndose en parte de nuestra vida. Y Leonel no veía nada extraño en ello. La preparación para la degustación tomó más tiempo del que había previsto. Pusimos la bodega en orden, organizamos las mesas y ajustamos la iluminación. La bodega era antigua y fría, con un pesado olor a roble y vino. Las paredes, llenas de grietas, parecían guardar historias que nunca debían ser contadas. En un momento, me quedé sola para acomodar las copas. Los demás habían subido, y yo disfrutaba de la rara tranquilidad. Pero el silencio no duró mucho. ¿Por qué te escondes? Su voz surgió a mis espaldas, como si viniera de la oscuridad. Me giré. Caetano estaba en el pasillo, apoyado contra la pared. Su figura estaba iluminada por la suave luz de la lámpara, y me miraba con una ligera sonrisa. No me estoy escondiendo, respondí, pero mi voz no sonó convincente. Él dio unos pasos hacia adelante, acercándose a mí. Siempre haces lo mismo cuando me ves. ¿Crees que evitándome todo desaparecerá? No entiendes nada. Me giré intentando concentrarme en las copas, pero mis manos temblaban. ¿De verdad? Entonces dime, ¿por qué sigues pensando en aquella noche en el faro? Sus palabras me dejaron sin aire. Me enfurecí, pero no con él, sino conmigo misma. Una vez más, veía a través de mí. Te tomas demasiadas libertades, dije, volviéndome hacia él. Y tú me lo permites. Dio un paso más, y ahora no había ni un metro entre nosotros. El instante se alargó hasta parecer eterno. Su mirada era tan profunda que sentí como todas mis defensas se derrumbaban. No entiendes lo que estás haciendo, susurré, pero mi voz temblaba. No, eres tú quien no entiende. Sus manos tocaron suavemente mis hombros, como si esperaran mi permiso para seguir adelante. Sabía que debía irme, decir no, pero no podía. Estábamos juntos en la oscuridad, rodeados de paredes que habían visto demasiado. Era como un huracán, incontrolable, devastador, pero inevitable. Mi mente estaba vacía, pero mi cuerpo sabía qué hacer. Es un error. Exhalé dando un paso atrás, pero él sostuvo mi mano. Eso dices, pero siempre vuelves. Su voz era grave, pero no había reproche ni juicio en ella. Solté mi mano y me aparté, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. No entiendes lo que está en juego. Entiendo más de lo que crees. Pero la pregunta es, ¿qué quieres tú? No pude responder. En lugar de eso, me fui, sintiendo su mirada clavada en mi espalda, quemándome. En la superficie, el mundo parecía el mismo de siempre. Se escuchaban las risas de Celeste, los sonidos de las copas siendo colocadas, los pasos de Leonel. Pero abajo, en la bodega, quedó una parte de mí que ya no podía recuperar. Ese momento marcó un punto de no retorno. Entre Caetano y yo ya no había marcha atrás.
Habíamos cruzado una línea que no podía ignorarse. La feria en honor a San Esteban siempre había sido el evento más importante del año en Las Sirenas. Las calles cobraban vida, los carruseles giraban, las luces de colores iluminaban a la multitud y las melodías de la banda de viento llenaban el aire. Era una noche en la que todos los secretos del pueblo parecían disolverse entre el bullicio, las risas y el aroma a castañas asadas. Leonel insistió en que fuéramos juntos, aunque apenas podía obligarme a salir de casa. Los últimos días habían sido tortuosos. Cada vez que veía a Cayetano, una tormenta de culpa, miedo y un deseo incontrolable se desataba dentro de mí. Intentaba mantenerme alejada, pero cada mirada o roce accidental me devolvía a aquella oscura habitación en la bodega de vino. Es una gran oportunidad para despejarte, relajarte, dijo Leonel, tomándome de la mano. Su voz era tan firme, tan tranquila, que sentí como una chispa de irritación prendía en mi pecho. No notaba nada, no sentía nada, o no quería hacerlo. Paseábamos por la feria cuando la vi por primera vez. Celeste estaba junto al carrusel, con un vestido rojo que brillaba bajo las luces. Sostenía una copa de vino en la mano, y una sonrisa jugueteaba en sus labios. A su lado estaba Leonel, con la mirada fija en su rostro, como si ella estuviera contando la historia más fascinante. ¿Sabes qué es lo que más me asusta de las infidelidades? Oí su voz al acercarme. ¿Qué? Preguntó Leonel, evidentemente intrigado. Que el enemigo a veces está más cerca de lo que parece. Respondió con un tono juguetón, pero su mirada era fría como el acero. Leonel rió, como si fuera una broma, y volvió a tomar un sorbo de su copa. Me quedé paralizada, intentando discernir si ella había escuchado algo o simplemente estaba jugando. Celeste era una mujer que disfrutaba de las debilidades ajenas y sentía que ya sabía algo. Me alejé de Leonel y Celeste, tratando de recuperar el aliento cuando Cayetano me encontró. Apareció como siempre, sin previo aviso, como si emergiera de las sombras. «Estás demasiado tensa para una noche como esta», dijo, colocándose a mi lado. «No deberías estar aquí», susurré, mirando a la multitud para evitar su mirada. «Y sin embargo, aquí estoy», murmuró, inclinándose lo suficiente para que su voz apenas se distinguiera entre el ruido de la feria. Sentí como la ansiedad me envolvía. ¿Te das cuenta de que ella nos está observando? Celeste ve muchas cosas, pero ahora solo te estoy viendo a ti, respondió con una mirada seria, casi acusadora, que no hizo más que aumentar mi miedo. Nos escondimos detrás de un puesto que vendía manzanas caramelizadas. Sentía como todo mi cuerpo temblaba por la tensión. ¿Crees que esto se puede controlar?, preguntó en voz baja. Tienes que irte, dije, incapaz de sostenerle la mirada. Dímelo sinceramente y me iré. Abrí la boca para responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. En lugar de hablar, me apoyé contra la pared del puesto, esperando que el bullicio y el ruido absorbieran mi confusión. «¿Lo ves?», dijo con un tono triunfante, pero sin burla, más bien con una extraña certeza. En ese momento sentí una mirada fija en mí. Al voltear, vi a Celeste. Estaba a cierta distancia, pero nuestros ojos se encontraron. No había sorpresa en los suyos. Solo una mezcla de veneno y triunfo. Ella sabía. Celeste no dijo nada. Solo levantó ligeramente su copa, como brindando, y se desvaneció entre la multitud. Mi corazón se detuvo. Nos vio, susurré. ¿Y qué?, respondió Cayetano. No lo entiendes. Ella se lo dirá a Leonel. Él guardó silencio unos segundos antes de decir: Celeste solo dirá lo que le convenga. Sus palabras sonaban calmadas, pero contenían una verdad que no podía ignorar. Regresé con Leonel sintiéndome como si llevara un cartel que decía «culpable». Pero él no notó nada. Estaba demasiado absorto en la conversación con Celeste, quien seguía riendo y tocándole ligeramente el brazo. Los observé, y dentro de mí creció un sentimiento extraño. Una mezcla de celos, miedo y alivio. Si Celeste lo distraía, significaba que él no me notaba. Pero sabía que esto no podía durar mucho.
Esa noche dejó algo más que recuerdos de carruseles y música. La feria se convirtió en un teatro, donde cada uno de nosotros interpretaba su papel. Pero en este juego, alguien ya sabía cómo terminaría la obra. La noche comenzó como siempre. Demasiadas sonrisas y muy poca sinceridad. Leonel estaba en su elemento, saludando a los invitados y repartiendo cumplidos. Nuestro restaurante, decorado con velas y flores frescas, irradiaba una calidez acogedora. Intenté encontrar mi lugar en esta celebración, pero sentía que algo inevitable ya flotaba en el aire. Celeste y Cayetano llegaron un poco más tarde. Ella entró primero, con el porte de una reina cuyo trono la esperaba. Llevaba un vestido de un profundo color esmeralda, y cada uno de sus movimientos parecía calculado al detalle. Detrás de ella venía Cayetano, silencioso y tenso, como si esta noche fuera para él una prueba. Cuando nos sentamos a la mesa, la tensión entre nosotros se hizo casi tangible. Leonel, al parecer, no notaba nada. Estaba encantado con Celeste, como siempre. Ella reía, alzaba la copa y se inclinaba hacia él un poco más de lo que era apropiado. Evitaba mirar a Cayetano, pero sentía su presencia. Cada mirada suya, cada palabra que dirigía a otra persona parecía estar destinada a mí. Estaba allí, pero su distancia emocional hablaba más alto que cualquier palabra. Cuando Celeste alzó su copa, todos guardaron silencio. Sus brindis siempre eran refinados, pero esta vez, sus palabras contenían veneno. Por aquellos que son capaces de algo más que simplemente fingir ser felices, dijo, alzando ligeramente su copa y mirándome directamente. Sus palabras fueron como una bofetada. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. Leonel frunció el ceño, pero pareció decidir que se trataba de otra de sus exquisitas provocaciones. Solo Cayetano no la miró. Se levantó bruscamente de la mesa sin decir una palabra y salió del salón. Celeste lo observó con una ligera sonrisa. Luego volvió a centrar toda su atención en Leonel. ¿No te parece extraño, Leonel? Comenzó, con una voz suave, casi íntima. ¿Qué cosa? Él se giró hacia ella con las cejas fruncidas. ¿Tu esposa? Hizo una pausa, saboreando el momento. Está mucho más cerca de mi esposo de lo que puedes imaginar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un disparo recién hecho. Me congelé. Mis manos comenzaron a temblar, y me quedé mirando la copa en mis manos, temerosa de alzar la vista. Leonel permaneció en silencio, y luego se giró lentamente hacia mí. ¿Es cierto? Su voz era fría como el hielo. Leonel, no es lo que piensas. Comencé, pero mis palabras sonaron débiles, como si ni yo misma creyera en mi defensa. Él empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Su rostro estaba deformado por la ira. Dime la verdad. ¿Pasó algo? No pude responder. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Más tarde, esa noche, cuando los invitados se habían ido y el restaurante había quedado en silencio, la confrontación llegó a su clímax. Estábamos solos en el gran salón, y cada sonido resonaba contra las paredes. ¿Crees que soy un idiota? Comenzó Leonel, su voz temblando de rabia. ¿Crees que no he visto cómo lo miras? Leonel, por favor, no es lo que piensas. ¡Cállate! Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que la copa al borde cayera y se rompiera en mil pedazos contra el suelo. Grité, dando un paso atrás. Su furia era algo que nunca había visto antes. Pensé que tú lo eras todo para mí, dijo, ya sin gritar, pero con una amargura que dolía más que cualquier grito. Y tú solo me traicionaste. Se dio la vuelta y se fue, dejándome de pie entre los pedazos rotos de la copa. Más tarde supe que esa misma noche dejó la ciudad. Celeste parecía disfrutar del drama. Su última mirada hacia mí estuvo llena de triunfo. Pero lo que más me sorprendió fue su actitud hacia Cayetano. Cuando él regresó al salón, ella lo miró con frialdad, como si fuera un desconocido. ¿De verdad creíste que todo esto era por ti? Susurró al pasar junto a él. Ese fue el momento en que comprendí que su juego era mucho más profundo de lo que jamás podría haber imaginado.
Su triunfo no solo estaba en destruir mi mundo, sino también en mostrarle a Cayetano que él no era más que una pieza en su tablero. Esa noche fue un punto de inflexión para todos nosotros. Yo quedé sola, entre los escombros de mi vida, consciente de que no había vuelta atrás. La casa estaba vacía, vacía no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada rincón, cada detalle, incluso el aroma en las habitaciones, me recordaban lo que había perdido. Leonel se había marchado, sin dejar una nota, sin dar explicaciones. Quizá no quería darlas o tal vez simplemente no sabía cómo encontrar las palabras. Lo único que sabía con certeza era que nunca regresaría. Celeste también había desaparecido. Su casa en la colina, que siempre parecía estar viva, ahora lucía desolada, como si la hubieran abandonado a toda prisa. Lo único que dejó fue una nota que yacía en el umbral del restaurante. Los secretos nunca mueren, decía el texto escrito con una letra cuidadosamente trazada. No sabía si aquello era una amenaza o un simple recordatorio de que aún nos controlaba, incluso desde lejos. Cayetano vino a verme unos días después. Su rostro, usualmente tranquilo y seguro, lucía cansado. Se quedó en el umbral, en silencio durante un largo rato hasta que dijo, «Vete conmigo». Sus palabras sonaron como una orden, pero también llevaban implícita una súplica. «¿A dónde?», pregunté sin levantar la mirada. «No importa. Vámonos. Aquí ya no queda nada». Lo miré durante mucho tiempo. Sus ojos, siempre tan penetrantes, ahora parecían llenos de dudas. Sabía que era sincero, que quería empezar de nuevo. Pero algo dentro de mí ya estaba roto. «No puedo», dije al fin. «¿Por qué?». Su voz era baja, pero en ella se percibía el dolor. «Porque todo lo que quedaba de mi vida está destruido. Y tú fuiste parte de eso». Retrocedió un paso, como si mis palabras lo hubieran golpeado. «¿Crees que yo quise esto? ¿Crees que es fácil para mí?». «No, pero eso no cambia nada». Suspiré, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. «Tú eres parte del problema, Cayetano, no la solución. No puedo huir contigo para empezar de nuevo, porque sería el inicio de otra mentira». Guardó silencio por un largo rato, luego asintió. «Si alguna vez cambias de opinión, sabes dónde encontrarme». Y se fue. Como siempre, tranquilo, sin palabras innecesarias. Pero esta vez sabía que esa había sido nuestra última conversación. Pasé los días siguientes en soledad, llenando el vacío con el silencio. No sabía qué hacer conmigo misma ni hacia dónde ir. Las sirenas, mi hogar, ahora me parecía un lugar ajeno. El restaurante que Leonel y yo habíamos construido durante años estaba cerrado. No podía obligarme a entrar. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir, me dirigí al faro. Ese camino era para mí como un ritual, un regreso al lugar donde todo había comenzado. El sendero estaba cubierto de hierba, pero avancé con paso firme, como si supiera que algo me esperaba allí. El faro seguía en pie, majestuoso y silencioso como siempre. El viento despeinaba mi cabello, y el aroma salado del mar invadía cada célula de mi cuerpo. Me acerqué al borde del acantilado y miré hacia abajo. Las olas se estrellaban contra las rocas con tal fuerza que su sonido ahogaba mis pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, no feliz, pero libre. Libre de mentiras, de expectativas, de los juegos ajenos. Pero esa libertad tenía un precio exorbitante. Había perdido todo lo que me importaba, incluyendo a mí misma. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el viento, que parecía susurrarme al oído. Cerré los ojos y respiré profundamente. Era la primera vez en meses que realmente sentía que podía respirar. De pie al borde del acantilado, entendí que no sabía hacia dónde ir. Pero, por primera vez, eso no me asustó. La vida era para mí una hoja en blanco, aterradora, pero llena de promesas. Ya no era ni esposa, ni amante, ni parte de los juegos de otros. Era simplemente yo. El viento agitaba mi cabello, y el mar continuaba rugiendo abajo, pero dentro de mí había silencio. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso,
sabiendo que el camino por delante no sería fácil. Pero ese camino ahora me pertenecía únicamente a mí.